buenas noches. Mi nombre es Miriam Concepción Martínez Romero. Soy estudiante de Psicología en la Universidad Digital del Estado de México y hoy me complace darle la bienvenida a la licenciada Guadalupe Hernández González. Ella es licenciada en Psicología en el campus universitario siglo XXI. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Gestal de la UNIPRE. Cuenta con varios diplomas. Uno de ellos es Desarrollo de Estrategias Digitales del Aprendizaje, Educación Pública de la Fundación SLIM y también Pedagogía Hospitalaria y Desarrollo Humano y Tanatología. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por formar parte de esta entrevista. Muchas gracias, Miriam. Gracias por la invitación y por considerarme para tu actividad. Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra entrevista. Epistemológicamente vamos a retomar 3 posturas que se han desarrollado a través de los años y que han tomado fuerza hasta la actualidad en la sociedad. Estas 3 posturas son la empírico-analítica, fenomenológico, hermenéutica y lingüística y dialéctica o crítico-hermenéutica. Licenciada, de estas 3 posturas mencionadas, ¿cuál considera que sea la que mayor aportación ha realizado a lo largo de la construcción de la ciencia? Bueno, creo que estas 3 posturas han realizado grandes aportaciones a la ciencia. Sin embargo, creo que ciencia tiene que ver un poco más con esta parte comprobable de experimentación y con un método un poco más rígido, por así decirlo, ¿no? Para poderlo llamar como ciencia en toda la extensión. Por lo tanto, considero que la empírico-analítica es la que ha tenido un poco más de aportes. Ok. Y en su punto personal, ¿esta pues es la más importante o considera que hay muchas diferencias entre ambas? Considero, tienen diferencias cada una de las posturas, sin embargo, considero que en términos de importancia, pues obviamente todas son importantes para los aportes que han tenido, ¿no? Por la evolución que han tenido en la construcción del conocimiento, ¿no? Justamente podía leer la primera parte y entonces decía, bueno, no me explico lo uno sin lo otro. Entonces, creo que en orden de importancia, pues todas son muy importantes desde mi perspectiva y a lo mejor desde la perspectiva de algunos teóricos también, de algunos otros colegas. Sin embargo, como te decía, por ejemplo, la empírico-analítica tiene que ver con algunas ciencias, ¿no? Y entonces las podemos dividir. Entonces, respecto a las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias naturales, creo que todas estas posturas han tenido una importancia relevante. Ok, muchísimas gracias. Y de las posturas más aplicadas en su campo laboral, ¿cuál es la que más lleva a lo largo de sus, con sus pacientes? Bueno, justo creo que tiene que ver con lo que respondía anteriormente y es un punto que quisiera reafirmar. La psicología y la psicoterapia tienen como un camino muy similar y al final del día es el estudio del ser humano como tal. Por lo tanto, creo que esta parte empírica y analítica es la que más se utiliza. Sin embargo, en la psicoterapia Gestalt, como bien se sabe, trabajamos con la hermenéutica, con la fenomenología, con la dialéctica, porque no solamente es el ser humano y ya, es todo lo que engloba el ser humano, el contexto del ser humano, el ambiente del ser humano, la familia del ser humano. Es como todos estos campos y justamente es lo que maneja cada una de estas posturas, ¿no? Entonces creo que utilizo ambas para efectos, por ejemplo, del consultorio y con el enfoque especialmente que yo estudié. Ok. Y
de los temas de habilidades, ¿cuál considera, por ejemplo, que las universidades deben de abarcar temas más profundos, que no se vio durante, tal vez durante su carrera, algunos temas que los vio diferentes en cuestión ya en el ámbito laboral? ¿Qué reforzaría? ¿Qué le recomendaría a la universidad que reforzara? ¿Qué temas serían? Fíjate que estos temas yo los conocí en la preparatoria, ¿no? Justamente en epistemología, en filosofía. Y entonces, por supuesto que 16 años cuando yo iba a la preparatoria, no tenía la conciencia ni el nivel de importancia que hoy tengo al respecto de estos temas, que sé cuánto influyen incluso en la sociedad, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de las masas, lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, cómo podemos mirar desde esa perspectiva. Entonces, llego a la universidad y me doy cuenta justamente lo que dices. Los primeros semestres son eso, son estudiar lo que ya está escrito, son estudiar lo que está pensado, incluso lo que está replanteado, porque así es el conocimiento, no ir evolucionando. Entonces, en cuestión de la universidad en la que yo estudié, creo que nos dotaron incluso más que otras universidades, ¿no? Yo tuve profesores que se enfocaron solamente en este tema filosófico, en el tema de la hermenéutica, donde nos pasaban textos, donde nos pasaban artículos, para poderlos analizar desde estas perspectivas, con todas las teorías. Y entonces poder tener esta mirada un poco más global, un poco más completa, no solamente como vamos a estudiar a ver qué es y ya no, sino vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, en un seminario de anomia pues vamos a la comunidad a ver cómo se aplica, qué es anómico, vamos a entrevistar, vamos a meternos un poco más a la lectura y justamente así fue como se estudió en la universidad. Después llego a la maestría y pues es estudiar un poco más al respecto de estas posturas que tú me estás diciendo, porque son el sustento de la psicoterapia Gestalt. Incluso son los primeros módulos. Entonces, considero que a lo mejor algunas otras universidades que ya conozco hoy, donde incluso pacientes que estudian psicología me cuentan, bueno, estamos viendo esto, creo que faltaría un poco para entregarles a los alumnos. Depende también de, pues por supuesto, de la currícula que tengan ya planteada cada una de las universidades o de las escuelas. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, creo que esto ya lo contempla pues su respuesta, pero durante estos 3 últimos años, considera que ha habido un cambio ante el impacto social y pues más que nada ahorita lo que estamos pasando por la pandemia, sí hubo un cambio social brusco y que se puede reflejar psicológicamente. Sí, por supuesto. Puedo decir que es un cambio social que fue súbito por tener como esta palabra como tan rápido que incluso algunos malestares sociales que ya teníamos pudieron ser incrementados, ¿no? Por ejemplo, como la delincuencia, esta parte anómica que te decía de la sociedad, era visible, pero creo que ahora es aún más visible por lo que estamos viviendo en la sociedad, más en México, que conoces los términos en que estamos, por ejemplo, de pobreza, el tema de salud, que es diferente a otros países. Entonces yo creo que esto, que esto lo hizo aún diferente y el cambio es radical, Ah, ok. incluso Bueno, con la violencia, ¿no? sí, el cambio sí fue muy notorio y hasta la fecha y creo que considero que a pesar de lo que viene, todavía de lo que nos falta, pues va a seguir y creo que aquí los psicólogos van a formar parte de desarrollarnos más a nosotros, no tanto nada más en las aulas, sino también ahora que se incorporan los niños a la escuela, en el ámbito laboral y todo. Y pues bueno, le agradezco muchísimo, licenciada Guadalupe, por este tiempo, por la oportunidad que me dio
de realizarle esta entrevista y pues más que nada agradecerle y admirar la labor tan bonita que ejercen los psicólogos y pues es una constante preparación, ¿no? Que va conforme a la evolución de la sociedad seguirse capacitando. Así es, Miriam, tienes razón. Como te decía, el conocimiento es algo que se construye todos los días, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, de la vacuna, que la mayoría de las personas decían, bueno, ya es un hecho, llega en este tiempo. Y la realidad es que no, es que se va construyendo y que una hipótesis que podía ser muy, muy linda, por ejemplo, que llegara la vacuna pronto, pues resulta que no y que las cosas van cambiando y justamente así es como se construye. Ok, bueno, muchísimas gracias. Espero que pues esto acabe pronto y que pues sigamos en nuestras actividades laborales cotidianas. Yo también lo espero, Miriam, cuídate mucho. Muchísimas gracias, licenciada.